Haz Compitas, un programa para docentes y personas interesadas en reducir la violencia de género en la escuela. ¡Haz Compitas! Hola, compa escuchas, ¿cómo están? Nosotros acá, ustedes allá y nosotros muy contentas, contentos de escucharles. No, ustedes de escucharnos a nosotros y nosotros de poderles contar harta cosa que tenemos en este tercer episodio de Haz Compitas. Lo estamos logrando, gente, vamos en el tercer episodio. Síganos escribiendo, pidiéndonos cosas. ¡Yay! El tercer episodio. Es que ustedes no saben, pero es una cosa bien complicada para poder llegar a cada episodio, no solo porque le ponemos un chorro de cesera para hacer el episodio, sino porque este en particular ha tenido harto reto, harta adversidad, harta cosa compleja, pero miren, va a quedar suave, suavena, diría mi prima. A ver, pues, entonces vamos a entrarle a este tercer episodio de Haz Compitas, y Haz Compitas somos Tania Jimena, Gabriel García y Ara Roldán. ¿Y que creen? Que hoy les tenemos una sorpresa, porque va a estar con nosotros una persona increíble a la que admiramos y queremos un chorro, que es Alejandrina García. Ale, bienvenida. Gracias, chicas, chicos, por invitarme a este programa. Es un gusto estar con ustedes. Gracias, Ale, por compartir tu tiempo y tu sabiduría con nosotros. Bueno, pues vamos a entrar en materia, porque hoy tenemos dos casos que miren, como en la parte muy técnica son dos casos de análisis, pero yo que nada más soy ajonjolí de varios moles, pues yo digo, tenemos dos chismes, que de los que podemos sacar varias cosas de aprender. Entonces vamos a entrarle de lleno al caso, a los casos que tenemos hoy, porque además son casos que nos permiten analizar dos caras diferentes de una misma problemática o de una problemática que se conecta. Entonces, bueno, aquí vamos. Este es un caso que pasó hace muchos años, pero puede ser una realidad del presente de cualquiera. Cuando era estudiante de preparatoria, al mismo tiempo tenía que trabajar porque la situación económica de mi familia no era tan buena. Éramos 4 hermanos y mis papás. En ese entonces tenía 16 años y por las mañanas trabajaba en una tienda de ropa en el centro de la ciudad y por la tarde iba a la prepa hacia el otro extremo de la ciudad. Era un trayecto pues más o menos como de 3 horas de distancia, por lo que era imposible que pudiera llegar a mi primera clase, la clase de química. Y es que no están ustedes para saberlo, y este es paréntesis, pero la Ciudad de México, y no sé de dónde nos escuchan todas y todos, es un caos vial. Entonces, ir del centro de la ciudad al sur de la ciudad es una cosa complicadísima. En fin, dice nuestra compa escucha que nos compartió este texto. Al tener tantas faltas, era obvio que reprobaría, pero el maestro me comentó, podría haber otra forma en la que pases la materia. Y ustedes y yo sabemos a qué se refería. Nunca fue más explícito que eso, pero me generó mucha incomodidad. Me sentí invadida y transgredida, no solo por el comentario, sino porque era un hombre mucho mayor que yo. Lo único que atiné a hacer fue dejar de ir a la escuela, y en ese momento pues no le conté a nadie y solo centré mi decisión en que era prioritario el trabajo para el bienestar de mi familia. Esa es la primera historia. La segunda, que les digo es otro caso chiquito, y nos va a permitir explorar otra parte de esta misma problemática. Y dice: esto también pasó hace mucho tiempo, cuando recién empezaba a ser docente universitario. Era muy joven, tenía como 27 años. Como profesor ético, mi quehacer estaba centrado en impartir bien mis clases. Y, aunque siempre te cuentan casos de que les alumnos a veces coquetean con los profes, nunca me había pasado y no pensé que me fuera a pasar a mí. Pero una vez, alguien me dejó en varias ocasiones artículos de insinuación sexual dentro de mi portafolio. En ese momento sentí mucho temor. No sabía qué hacer, no quería que se interpretara como alguna falta de mi parte. Entonces, lo que hice fue reportar lo ocurrido a mi superior y tratar de que no pasara a mayores. Nunca supe quién fue y tampoco se volvió a repetir algo similar en mi vida profesional, pero ha sido de las experiencias más complicadas por las que he atravesado.
pues yo no sé ustedes, pero miren, yo sé que no quiero quitarle el enfoque a este caso, pero yo ya tengo duda de qué demonios le dejó en su ¿qué dices? En su portafolio, qué artículo. Yo, miren, porque a mí el chisme es vida, el chisme me llama. Entonces, pero vamos a entrarle de lleno al, perdón, lo siento. Genial, el chisme. Pero bueno, vamos a entrarle al análisis y pues ahora sí, arránquense, como dirían por ahí, con el chisme y el análisis del chismecito. Sí, bueno, yo quisiera como proponer primero el primer caso, ¿no? Porque me parece también que tiene como ciertas particularidades. Y no sé, cuando lo escuchaba pensaba qué fuerte que las condiciones de esta joven, ¿no? Pretendemos que era, ¿no?, joven en ese entonces, la orillaron a tener que dejar la escuela, ¿no? Porque según lo que entiendo, la consecuencia grave de lo que sucedió, pues pasa porque ella deja la escuela, ¿no? Es decir, cancela un futuro escolar, un futuro, ¿no?, probablemente universitario, etcétera, etcétera, y eso me parece como bien complicado. Creo que es como hoy también muy importante introducir como un enfoque interseccional, ¿no?, en las escuelas, que es también una de las grandes apuestas del feminismo, es decir, trabajar desde enfoques diferenciales, aprender, ¿no?, que hay jóvenes que están necesitando cierta condiciones de apoyo para poder, ¿no?, seguir estudiando, y que eso tendría que ser una obligación de las instituciones. O sea, de alguna otra forma, este trayecto de 3 horas que hacían que ella llegara constantemente, en lugar de ser resuelto con un enfoque interseccional centrado, ¿no?, en ella, o sea, encontrar las soluciones pertinentes, o sea, pudo haber sido un curso intensivo, pudo haber sido una serie de asesorías, etcétera, etcétera, pues terminan colocándole en una situación de vulnerabilidad extrema ante un docente, y esto, o sea, ¿no?, que además la pone como en la situación del acoso, y eso me parece como grave, pero que también un poco nos lleva a pensar qué es lo importante en las escuelas, ¿no? O sea, si lo importante tiene que ver con cursar cierta materia, y, ¿no?, y decíamos un poco cuando lo preparamos, además materias que seguramente son importantes, tu conocimiento es importante, pero yo a estas alturas no recuerdo absolutamente nada de química, ¿no? H2O, o sea, nomás. No, sí, ¿no? O sea, que hay inorgánica y orgánica, pero de ahí en fuera nada más. O sea, digo, no que haya conocimientos irrelevantes, pero que sí, yo lo miro en mi propia vida y les pregunto acá, ¿no?, a los 4, pues también si alguien se acuerda, ¿no?, de las particularidades que se estudió, pero que eso tiene el impacto, ¿no?, que daña la vida de una persona. Eso me parece como muy grave, y que es también parte de los debates pedagógicos que hoy es necesario hacer, ¿no? O sea, hacia dónde está centrada nuestra mirada, hacia dónde está centrada la idea de la educación, ¿no?, hacia una noción de productividad, hacia una noción en donde lo que importa es la calificación, la evaluación, los puntos, etcétera, 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 o si tenemos una educación humanista centrada en las personas y centrada en la oportunidad, etcétera, etcétera, porque esto es lo que va, a mi parecer, como situando, ¿no?, a esta joven en una condición de vulnerabilidad, en donde, ¿no?, lo que aparece pues es justo el tema del acoso, y que me parece, bueno, pues absolutamente inadmisible, ¿no? Híjole, México es uno de los países de la OCDE, si no es del país de la OCDE con mayor índice de deserción escolar, ¿no? Y justo hay diferentes factores que inciden en ello, ¿no? Platicando con varios docentes, con varias docentes, coinciden, y yo invito a la gente, a la banda compita que nos está escuchando, quien coincide también en que se está enseñando ciudadanía, que se está formando ciudadanía, ¿no? Entonces se vuelve importantísimo el hacer lo posible para que el estudiantado no deserte, ¿no? Por lo tanto, un acto tan terrible como es el acoso tiene mayores repercusiones y tiene una importancia todavía más fuerte. Esto es, por sí mismo el acoso es algo que no debería ser permitido. Entonces, si entonces le metemos el tema de que hay una deserción escolar a causa de... Entonces, doblemente importante, ya no solo para pensar en lo que hizo este docente,
sino que lo que está permitiendo la escuela. ¿Cómo estamos permitiendo que se acose a menores y que se nos vayan por eso? Eso tiene incidencia a nivel nacional como país, porque eso va a incidir en mi comunidad, eso va a incidir en mi país, ¿no? Entonces a mí me parece gravísimo por donde se le vea. Sí, yo quisiera agregar a esta discusión el que cuando las escuelas tienen espacios de escucha para el estudiantado, al menos estamos dándole la oportunidad a las y los estudiantes de acercarse a alguien para explicar qué están viviendo y qué está sucediendo. Entonces, las escuelas tienen estos espacios, es decir, tienen al prefecto, tienen al tutor del grupo, tienen a servicio social, en donde podrían acercarse al estudiantado a hacerlo. Yo trabajo en una escuela de educación especial que realmente es pequeña y entonces eso hace que trabajemos muy cercanamente con las y los alumnos, y lo que sucede es eso, que cuando ellos tienen una situación donde hay acoso, ya sea entre pares, pero si está pasando algo con una autoridad, pues se pueden acercar y decirte, está sucediendo esto. Y abre también la oportunidad de proteger a las y los jóvenes de diferentes estilos de violencia que pueden estar viviendo. Aquí no estamos centrando en el de la escuela, que puede ser de parte de una autoridad, pero pueden estar viviendo otras violencias, y la escuela puede ser un espacio de contención, de apoyo, de escucha. Entonces es muy relevante que sí haya espacios de escucha en los espacios escolares. Totalmente de acuerdo, Ale. Y además pienso, o sea, cómo tendría la institución que garantizar estos espacios, ¿no? O sea, y además que le recomendamos mucho que se asomen a la ley, ¿no? La Ley General de Educación hoy tiene esta mirada, ¿no? Una mirada de protección, una mirada diferencial, una mirada de género, una mirada, ¿no? Que cuida también la diversidad cultural, etcétera, etcétera, y que garantiza por ley. Y ahí, digamos, ¿no? Los docentes tenemos la obligación de cumplir esa ley y cumplir estas formas de garantizar esta escucha, de garantizar que sea un espacio seguro, porque además, y no lo quiero dejar de enunciar, ¿no? O sea, sí me parece de una condición de lo más vil, ¿no? Un docente que se aproveche de una condición de vulnerabilidad de una alumna. Es decir, sí hay algo ahí que está absolutamente trastocado, ¿no? Y que creo que eso también tenemos de alguna u otra forma que mirarlo, ¿no? O sea, pensar mucho en estas lógicas que dice Rita Laura Segato, ¿no? De pedagogías de la crueldad, o sea, en donde lo que hay es, ¿no? Una hazaña en relación a aprovecharme de la condición de esta jovencita, ¿no? O sea, que además, pues, o sea, en secundaria le triplico la edad, y en lugar de entender, pues, que, ¿no? Puedo darle, ¿no? Una posibilidad de pasar la asignatura, o bueno, ¿no? Incluso, pues, no, ya no pasas y tan, y, ¿no? Nos vemos en el extraordinario, etcétera, etcétera, que sería todavía cuestionable, pues lo que hace es hacer uso de un poder que además pues la deja aterrorizada, ¿no? O sea, porque a los 15 años, pues, ¿no? Que un adulto te diga, ¿no? Vamos a encontrarnos en lo oscurito para tener un encuentro sexual, pues cualquiera quedaríamos aterrorizadas, y es obligación de la institución educativa que eso no pase, ¿no? Pero además de compensar el daño, o sea, de alguna u otra forma, ¿no? La institución tendría que hacer algo para reparar el daño a esa joven, y me parecía también importante como traerlo acá, ¿no? Que además son decisiones de vida, perdón que meta mi cuchara, ¿no? Porque, o sea, al final nos relatan que lo único que atinó a hacer fue mejor dejar de estudiar, porque no había ningún otro mecanismo, no solo en casa, que no es que ahí es donde está el cuestionamiento, ¿no? Sino más bien en este espacio académico, ¿no? En el que tendría que haber habido otra oportunidad, otra forma de que pudiese avanzar, porque al final, pues ustedes y yo sabemos que mientras menos oportunidades de preparación académica se tienen, disminuyen sustancialmente las oportunidades de desarrollo o de acceder, ¿no? A otros espacios de desarrollo un poco más altos e integrales, ¿no? Antes no sabemos de qué año es este relato, ni qué edad tiene hoy la persona que nos lo está contando, solo nos dice, pues hace un resto de tiempo.
Y antes, pues sí, ¿no? Se pensaba, pues con que llegues a la secundaria, mano, ya la libraste, ¿no? Pero hoy sabemos que incluso llegando a niveles universitarios sigue siendo o es todavía muy complejo, ¿no? Acceder a mejores oportunidades de desarrollo. Entonces, si ni siquiera estabas en la prepa y ni siquiera pudiste terminar la prepa, pues está canijo, ¿no? Y que es bien importante, ahorita retomo lo que dicen las compañeras, porque también es importante cómo nos vemos como comunidad educadora, ¿no? Por eso me encanta este concepto de comunidad educadora. Esto es, hay una comunidad que está en todas las instituciones educativas y que no solamente son relaciones entre estudiantado y cuerpo docente, ¿no? Hay múltiples relaciones de personas que inciden y se ven afectadas y que viven de una u otra forma con base en la escuela, y que es importante también para la formación que tienen todas esas personas que aprendemos en las escuelas. En ese sentido, está riquísimo como repensar. Han habido diferentes iniciativas, ahorita hablaban de la ley de educación, y dentro de las escuelas, pues algunas conocerán el programa Abriendo Escuelas para la Equidad, esta Construyete, ¿no? que tienen muchas iniciativas a vernos como comunidad. Pero las iniciativas, leyes, reglamentos no funcionan si no tenemos una idea de por qué están funcionando. Y han habido diversas políticas internacionales que van a que no nos miremos, que nos veamos primero como individuo y después como sujetas que estamos insertadas en un lugar, ¿no? Y eso lo que hace es vernos como personas diferentes, que no me importa lo que pase. Pero si a una persona le pasa dentro de una comunidad, le afecta a todas y todos. Es como seguir viéndonos como eso, como una comunidad, que si le pasa algo a esta estudiante que se va, también me afecta a mí, ¿no? Claro. Porque le puede afectar a cualquier mujer, estudiante, joven, o le ha pasado o lo puede pasar en algunos trabajos que acabo de tener talleres con, no voy a decir la institución, pero con 2 instituciones grandes a nivel federal y local en la Ciudad de México, y esto pasa, hace muchos testimonios que sigue pasando. Esto es, si no hacemos algo, si no intervenimos, si no hacemos valer estas iniciativas, estos reglamentos, nos va a afectar como comunidad. Entonces ahí es importante porque, entre otras cosas, ¿no? ¿Por qué seguirnos involucrando? Y en eso, justamente mirar que lo que dicen ustedes, esos espacios en los cuales es importante la denuncia, y es importante la denuncia de las personas jóvenes. En el programa Abriendo Escuelas para la Equidad, hace mucho tiempo, y que seguramente tendrán otros programas, había unos buzones anónimos, ¿no? Y que ayudaban muchísimo porque da confianza a que se diga, ¿no? Y es importantísimo también que las chavas, los chavos también, en términos también de que estas violencias, pueden haber diferentes violencias, que se sientan escuchadas y escuchados, porque el estudiantado muchas veces no se siente escuchado, y entonces si no se sienten escuchados o no se resuelven, pasan justamente, pues hay una necesidad de un reclamo, y si no me escucha la institución, entonces vienen los tendedores y vienen las denuncias sociales. Entonces parecía aparte que es una mala inversión si yo no doy paso, pie, o no tengo acciones en este tipo de situaciones. Ya me extendí. Sí. No, sí, pero y eso se vincula con el segundo caso, ¿no? Porque hay una parte en la que la persona que nos lo manda nos dice, puta, no supe qué hacer, ¿no? Y ahí hay como una claridad mejor dicho, ahí hay una falta de claridad de cuál es el protocolo, la política, la N que tendría que haber seguido esta persona, y que pues lo único que se le ocurrió fue decirle a su jefe, ¿sabes qué? Me están dejando manzanas en mis cosas, y con notitas insinuadas. La verdad es que no sabemos qué fregados le dejaron, pero ahí sí se le ocurre a alguien que le pudo haber dejado, pues igual escríbanos, ¿verdad? También está bien echar la imaginación a volar, pero más allá de eso, pues al final a este profe tampoco se le prendió el foco como ninguna otra herramienta. Ahora, podría entenderse, no lo sé, como porque si te saca de onda, ¿no? De repente que abres tu portafolio o tu mochila o tu lo que sea y encuentres algo, ¿no? Que pues ahí no tendrías por qué estar, ¿no? Pero... Yo lo metí en la mañana. Exacto, así de, no, yo lo dejé en el buró. Ah, no, ¿verdad? Pero bueno, al final sí, o sea, se vincula un poco, ¿no? Esto que acabas de decir, Gabriel, con este otro caso, que yo les invitaría a que ahora reflexionemos sobre él. Sobre el segundo caso, a mí me gustaría empezar la discusión con la siguiente idea de que hay una
hay muchas cosas alrededor de la fantasía de que la joven seduce al profesor. Y de eso además la pornografía tiene un amplio catálogo para ofertar ideas, porque además así empiezan muchas historias de la pornografía, de la chica vestida de colegiala, seduce al profesor y el profesor le va a enseñar todo este arte erótico, y en eso hay mucho puesto, pero y también está en la literatura, ¿no? Lolita es el claro ejemplo del adolescente que seduce al adulto y que va buscando formas de tener relaciones sexuales con él. Entonces, este caso evoca también esa idea de yo que voy a ser pobre de mí porque estoy recibiendo cosas eróticas de alguien, y entonces yo qué voy a hacer. Este profesor se detuvo pensando en que él se iba a meter en problemas. ¿Y qué es lo que le hizo pensar que se iba a meter en problemas? Tampoco sabemos el año en que sucede esto, pero qué tal si ya que es profesor universitario, ya hay códigos que dicen protocolos de qué pasa con el acoso sexual en las escuelas, y entonces él dice me voy a meter en problemas. No lo menciona como desde es inapropiado, no me voy a comportar así, quién sabe de quién son, pero más bien es no me voy a meter en problemas. Y también quiero como decir que toda esta idea de que las jóvenes o las adolescentes seducen a adultos y de que es erótico estar con alguien con vestido de colegial, a las mismas chavas les está preocupando, porque hubo toda una campaña de unas alumnas irlandesas de no vendas nuestros uniformes en las sex shops. ¡Wow! Uh-huh. Sí, porque en la sex shop, en estos juegos eróticos, pues hay una sección de vestimenta de escolar, pero no pensamos cómo esa vestimenta escolar de Iglesia Católica, en el caso de Irlanda, pone en vulnerabilidad a las chavitas. Claro. De ser acosadas por otros adultos y en este caso, pues, por los profesores de sus escuelas. Aquí el caso es universitario, pero también es como estas fantasías ponen en vulnerabilidad a las mujeres jóvenes en los espacios escolares. Totalmente. Y ahí, perdón, yo voy a hacer un paréntesis que hoy tú decías ahorita, Ale, ¿no? Que esta fantasía de tú eres una persona inexperta y yo te voy a enseñar. Perdón, paréntesis. A veces no saben ni dónde dónde está el clítoris. O sea, ¿qué les van a ir a enseñar? O sea, probablemente, y eso también es importante como para deconstruir. La sexualidad viene incluso del propio ejercicio de la autoexploración. Nadie te tiene que venir a enseñar qué y qué no, y menos en un contexto súper complicado, donde hay una relación de poder desigual, ¿no? Entre un profesor y una estudiante, ¿no? Y seguir repitiendo este tipo de prácticas, ¿no? Cada quien puede hacer lo que quiera siempre y cuando esté en consenso, en una relación equitativa, igual, ¿no? En un espacio seguro, etcétera. Pero en este caso es completamente inadmisible, ¿no? O sea, sí es dejar de perpetuar este imaginario seductor y fantasioso, ¿no? De que va a llegar alguien y te va... O sea, perdón, estamos en el siglo XXI. No manchen, ¿no? O sea... Ya quítense esas telarañas de la cabeza, porfa, y aprendan también sexualidad, please. No, totalmente. Y de hecho, me quedo pensando en esto conmigo. Yo también soy hombre, ¿no? Y no es que yo sea diferente a todos los hombres, ¿no? Sí, como dicen los clásicos, saca de onda, ¿no? Y yo lo primero que pensaría es, calma, ¿no? O sea, cálmate. ¿No? O sea, no... Y pensemos, retomando lo que dice Al, ¿no? O sea, pensemos, uno, ¿qué es lo que me está provocando? ¿No? Porque como no sabemos si es una manzana, y la propia manzana puede ser, lo que comentaban, ¿no? Que es una manzana y que puede ser interpretado por él como un coqueteo. No, la pregunta ¿es su fantasía? ¿No? ¿Es nuestra fantasía? ¿No? Porque, o es un hecho real. Entonces primero es como échate un clavado, ¿no? A ver qué onda, qué es lo que tienes dentro, y creo que vale la pena también consultarlo, comentarlo. El asunto es desde dónde lo comentamos y lo consultamos, ¿no? Si desde me victimizo y tengo miedo, ¿no? O desde una cuestión de responsabilidad adulta, docente, de está pasando algo, yo cómo puedo manejarlo, porque es importante, claro, tengo un rol, ¿no? Y tengo que saber manejarlo, ¿no?
O sea, ¿desde dónde es? Esto es, desde tengo un miedo, ¿y de dónde viene el miedo? ¿No? O asumir a mi rol adulto, formador, ¿no? Mi responsabilidad docente, ¿no? Y eso conlleva también algo que a veces, miren, a los hombres nos cuesta trabajo un poco porque queremos así, el tip directo, haz esto, y a veces es más complejo, ¿no? Es, echemos un clavado, ¿y desde dónde me llega? ¿No? Justo eso, es una fantasía que siempre quise, ¿no? Sí, como decíamos en algún otro episodio, ¿no? O sea, cuando no sabes, que lo decías tú, Tan, ¿no? De una conferencia, cuando no sabes a dónde mirar, pues mira para adentro, güey, ¿no? O sea, ahí es donde probablemente tienes que empezar a trabajarle, ¿no? Y eso aplica para todos. Claro, pero además creo que esto, lo que decía Ale, que decía Gabriel, me parece como bien importante, o sea, es decir, cómo sí anclarlo, ¿no? Con una mirada de género y una perspectiva de género, porque ahorita que los escuchaba yo decía, bueno, ¿qué objeto es, no? Porque además tenemos la duda, ¿no? De qué objeto puede ser. Decía, bueno, puede ser, ¿no? Lencería, ¿no? Tiene una significación, porque si a mí un alumno varón me deja un calzón, ¿no? O sea, yo se me prenden las alarmas de inmediato y digo, aquí está sucediendo un abuso, ¿no? O sea, es decir, mi lectura es otra, ¿no? O sea, es decir, inmediatamente si hay una prenda, ¿no? Prenda íntima que me la deja un estudiante alumno, pues lo que me está advirtiendo es de inmediato que ahí está sucediendo un abuso y que es una llamada de atención. O sea, lo interesante es por qué se asusta este profesor, exacto, ¿no? O sea, decir, ¿qué le provoca? O sea, por supuesto que puede ser un acto que de alguna u otra forma sea como inusitado, pero en lugar de asustarte, te pones inmediatamente como a rastrear qué es lo que está pasando, porque puede no ser una seducción, porque esto que dices, Ale, me parece fundamental. O sea, hay un imaginario ahí todo el tiempo produciéndose, que las mujeres lo único que queremos con los varones es seducirlos. Ajá. Y ahí, ¿no? Está el error más grave, ¿no? No, queremos relacionarnos, queremos hablarles, queremos ir al cine, ¿no? Charlar, discutir, etcétera. Y si uno etcétera. Se pone un escote es porque hace calor. Claro, no tiene que ver con la lógica de seducción, esa es una lógica súper masculina. Probablemente, o sea, preguntar quizás un poco a este profesor o a otros profesores, bueno, o sea, que desde dónde estoy mirando, o sea, reconocer desde dónde está mi mirada y preguntarme por qué no puedo producir otra mirada, ¿no? O sea, por qué no hace la lectura de aquí algo gravísimo está pasando con un alumno y me está dejando esto como un indicador de haz caso, alguien escúcheme, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. Porque la lectura tiene que ser, ¿no? Me está seduciendo, exacto, entonces yo ya no sé qué voy a hacer como hombre, etcétera, etcétera. Y esto que dicen me parece también como muy central, o sea, cómo me hago cargo del deseo, y un deseo que ha sido moldeado socialmente, claro, construido socialmente, en términos de entender que además ahí no hay coqueteo, sea lo que haya sido, sea una manzana, un dildo, ¿no? Lencería, la tanga, lo que sea. La tanga, tal, no hay coqueteo, ¿no? O sea, porque no entender, y eso, ¿no? Lo decíamos también en algún momento y lo hemos reiterado, o sea, entender que la relación entre docente y estudiantes también ocurre por una mirada de no ver o no relacionarse pues directamente con Tania, ¿no? O sea, porque para relacionarse directamente conmigo tengo que quitar el dispositivo de clase donde yo estoy ahí encima y además aparezco seductora y encantadora y buena onda, etcétera, etcétera. Pues esa no soy yo, esa soy yo dando clases porque quiero producir, ¿no? Generar un entorno en clase, ¿no? Que se sientan a gusto, que se sientan seguros, etcétera, etcétera. Es decir, ¿no? La docencia es todo un performance, y entonces entender que no me están mirando a mí, o sea, ¿no? Cuando exacto, este profe se asusta porque, ¿no? En su imaginario cree que, ¿no? Se enamoraron de él porque es encantador y no sé qué, pues, no, o sea, lo que están mirando es, ¿no? Una imagen producida, claro, socialmente, que tiene un impacto además pedagógico, porque además lo usamos para generar, ¿no? Justo ¿no? Que les guste el conocimiento, que quieran saber, etcétera, etcétera, pero no pasa por las personas como reales de carne y hueso, y incluso puede ser en una tercera lectura de ese mismo evento, puede ser un hecho transgresor, ¿no? O sea, claro, puede ser que, ¿no? Quien dejó ese objeto que no sabemos, ¿no? Si es un
patito de plástico, ¿no? O una tanga. Y ha de haber pensado, quiere que nos metamos a bañar. Sí, ¿no? O sea, no, claro, no, o sea, puede haber sido como, a ver, voy a intentar descolocarlo, ¿no? No estoy pensando en una lógica de seducción así de quiero seducir, nada. Estoy pensando a ver qué cara va a poner el profe, ¿no? Que es también parte de lo que pasa mucho en las escuelas, que son juegos transgresores, porque estamos acomodando también vínculos, relaciones, lugares desde los cuales nos estamos como construyendo, ¿no? O sea, por supuesto que los alumnos todo el tiempo están bien, así como probando al profe, ¿no? A la profe, claro. de qué hago si me pongo de este lado, ¿no? Ah, Tania se volteó a verme. Ajá, pues son nuevos vínculos que estamos Sí, explorando. probar límites también. Claro, ahí, ¿no? claro. O sea, Sí, pero yo diría que ahí también lo central es recordar cuál es tu papel como Eso. educador. Exacto. sí. En este caso, este maestro debió recordar cuál era su papel como educador, porque está a nivel universitario. Él tiene 20 y tantos, sus alumnos y alumnas también, los estudiantes de su clase. Pudo haber retomado estos temas de están dejándome cosas seductoras en el portafolio, para hablar del tema en la clase y hablar de sexualidad y hablar explícitamente de estos temas y además también aportar para decir desde el amplio espacio, quizás no contar el evento en sí, pero sí hablar del amplio espacio de por qué una relación amorosa sexual entre profesor y estudiantado es inapropiada, ya que hay un desbalance de poder, aunque ambos tengamos edades parecidas. Claro, totalmente. Entonces pudo haber aprovechado eso, pudo haber consultado si eso era lo más correcto también, pero regresar a tu papel de educador y tendré estas fantasías, dejarán esto, estaré preocupado, se me va a balanzar una serie de muchachas encima de mí. O sí, claro. Es el deseo, ¿no? Ajá. Pues sin contar que a lo mejor hasta las prendas eran del mismo. O sea, no estoy diciendo prendas, pero ¿qué tal si el seductor es hombre, no? Claro. Claro, también. El director. Y te puso un 4 para ver qué hacías, o sea. claro. O fue alguien del personal. O sea, lo que quiero decir es que pudo no haber sido alguien del... Pudieron haber muchas personas que hubieran podido dejar eso y decir, a ver, yo tengo que regresar a cuál es mi papel como educador en este proceso de educación, en este nivel en el que estoy. Y ahí está bien interesante, porque a final de cuentas, ante toda la diversidad de posibilidades que pueden haber pasado y que nos encanta, porque entre comunicólogas y entre banda de psicología, aquí hay una banda chismosa maravillosa, que nos encanta el chisme. Sí. Pero lo que es cierto es que ante cualquier situación que haya podido tener, lo que causó es miedo. Y a los hombres nos descoloca el miedo. Y sobre todo, que estamos acostumbrados a tener el control. Entonces, por eso sí, justo es saber cuál es tu rol, tranquilízate, ¿no? Uh-huh. Y si no sabes qué hacer, justo, coméntalo, pero también desde este rol, no cómo me salvo, sino cómo colaboro en la formación, porque soy una persona que forma ciudadanía. Por eso me encanta lo que dices, forma también ciudadanía, ¿no? Viva el chisme. Y de ahí nada más para cerrar, porque eso lo habíamos... Es que ustedes no están para saberlo ni nosotros para contárselos, pero esto ya lo habíamos grabado. Entonces estamos tratando de volver a caminar por donde habíamos caminado. Y una de las cosas que dijimos en la versión anterior es que cuando el docente o la docente no sepa qué hacer, en esa ambigüedad de acción, nunca, jamás sea una opción el voy a acostarme con determinada persona del estudiantado, ¿no? O sea, incluso ahorita estamos pues suponiendo, ¿no? Que pudo haber sido sus colegas, alguien del estudiantado, cualquier otra persona, porque no lo menciona en el caso, pero si fuera así, ¿no? O sea, si tuvieras la certeza de que es alguien del estudiantado que te dejó una manzana envuelta en unos calzones, jamás sea una opción que puedas transgredir eso y tener una relación sexual con esa persona, porque aunque, como decías tú, Ale, aunque tengan la misma edad, jamás es el mismo papel, el mismo rol, ni la misma carga en el sistema estudiantil, ¿no? De las comunidades que aprenden. Nada más, rapidísimo. O sea, yo puedo comprender, y luego también como hombre, el ideal sería el rollo tenerlo claro, ¿no? Pero en la construcción masculina, en estas fantasías de las cuales nos habla Ale, y que tiene mucho que ver con la construcción de la sexualidad de los hombres, pasa por un deseo, ¿no? Y claro. Creo que sí es el hecho de, aunque sea es no, porque no es ético, ¿no? ¿Y por qué eres humano? No eres perro como para que no te puedas detener, o sea,
No manches, digo, suena muy burdo, pero es la verdad, es como, ay, no, es que estaba tan, y no sé, y pues ya, no manches, perdón, o sea, no. Totalmente de acuerdo. Sí, Porque- en la respuesta sexual no tenemos un arco reflejo, los humanos. Ajá. Sí podemos detener. Claro, te Sí. puedes detener, igual te da emoción, pero te detienes, no manches, ¿no? Un perro se detiene. Exacto. ¿no? O sea, Claro. el perro le gruñe y dice, ok, aquí Está bien, nos vamos aquí a no meter. es. Ajá. Claro, claro. Pero además, o sea, justo creo que hay como un elemento también que es como bien importante, y entender que este deseo, que además sí de repente es como el discurso para decir es que nosotros nos Así es, provocaron, etcétera, etcétera. O sea, también hay como un imaginario de que el deseo pareciera como una especie de mandato divino, ¿no? Nada, el deseo es construido socialmente. Y si tenemos esta imagen pornográfica todo el tiempo, pues ahí está construyéndose el deseo. Vean otro tipo de pornografía, ¿no? O sea, no digo que dejen de ver pornografía, pero miren otras cosas, Claro. que amplíe una mirada, ¿no? Y esto muy dirigido a varones en particular, o sea, de verdad, señores, amplíen la mirada de, ¿no? En relación a, ¿no? a producciones pornográficas. Hay producciones feministas que pueden ser muy interesantes Ujú. para romper un poco el esquema automatizado que se están produciendo. Y dos, también esto que decía Ale, a mí me gustó mucho, como incorporar la discusión, o sea, porque la sexualidad está en todos lados, ¿no? Sí. Es un espacio que ahorita está lleno de sexualidad, ¿no? Eso no quiere decir que nos estemos cogiendo, ¿no? Porque en la estamos bien cabina de sabrosas y radio, sabrosos, ¿no? ustedes no están para saberlo, pero Pero, digamos, todo el tiempo está, ¿no? Interpelando la sexualidad, pues porque es una Claro. condición humana. Ujú. Y necesitamos también aprender a quitarle el tabú, aprender a enunciar, aprender a decir. Decía Teresa de la Oretiz en una conferencia que a mí me gustó mucho, que cuando nos fuimos a empezar a trabajar el tema de género, nos olvidamos del tema de la sexualidad, ¿no? O sea, como que ahí rompimos, ¿no? Nos fuimos como por lo políticamente correcto, y que necesitamos hoy también el feminismo regresar a las categorías de sexualidad, pues para entender todo el entramado que están Claro. produciendo. Y esto que decía Ale me parece central, o sea, regresemos al grupo y dialoguemos con el grupo, a ver de qué se trata esto, ¿no? De qué imaginarios viene, sin hablar del caso, sino como en términos generales, también para construir una cultura en sexualidad. Y que como docente no tienes que saberlo. Creo que también cuando se discute con el grupo también se aprende, ¿no? Totalmente. Sí. Totalmente, escuché, y que es lo que decía al principio, escuchamos a el estudiantado, ¿no? Y en un espacio de confianza y de escucha activa en realidad, ¿no? Y de diálogo. Pero bueno, está bien bueno esta reflexión, esta discusión, pero ¿qué creen? Nos tenemos que ir ahora a nuestra super sección de cine, porque antes, la vez pasada, nos dijeron, sí, están muy padres sus frases y lo que ustedes quieran, pero ¿y el cine qué? Y entonces nos falta el cine, y entonces nos vamos ahora a la sección de cine, en la que Eloísa Rivera, Elo para los cuates, nos va a platicar también unas cosas muy interesantes sobre el séptimo arte. Vámonos con Elo. ¡Haz compitas! Hola, hola, ¿cómo está? Gente que escucha Haz Compitas. Yo soy Eloísa Rivera, psicóloga social, latinoamericanista y especialista en cuestiones de género y cine. Una vez más estoy aquí, gracias a la generosa invitación de la gente del programa, para platicar sobre la temática que estamos revisando y alguna película relacionada. Bien, cuando me invitaron a platicar sobre películas que trataran la problemática de acoso sexual en ámbitos escolares, particularmente los ejercidos por profesores contra alumnas en el sentido de condicionar calificaciones, evaluaciones, aprobar una materia a cambio de favores sexuales, pues me di a la tarea de hacer una búsqueda. Y, oh sorpresa, no encontré ninguna que tratara explícitamente este problema tal cual sabemos que ocurre en la realidad. Encontré, en cambio, algunas películas como The Citation, que es una película nigeriana basada en un caso de la vida real. Es una película que podemos encontrar en la plataforma de Netflix y fue realizada en 2020. Y esta es la historia de cómo una chica brillante, universitaria, conoce a su vez a un distinguido profesor que es invitado a dar cátedra a su universidad, cómo hay una atracción de ella hacia él, pero esto acaba tergiversándose de tal manera que él, abrochándose la circunstancia, intenta violarla. Ella realiza una acusación pública ante la cual él se defiende diciendo que todo es una mentira, que más bien se trató de un caso de una seducción fallida, donde ella, al no aceptar el rechazo, decide acusarlo falsamente.
Esta misma idea respecto a las acusaciones falsas por parte de alumnas que tienen algún problema con algún profesor, lo encontramos también en la película Submission, protagonizada por el actor Stanley Tucci. Esta es una película de 2017 que, bueno, en este momento no encuentro alguna plataforma en la que fuera fácil verse, pero seguramente puede encontrarse en la red. Y aquí encontramos un caso muy similar, pero donde desde la ficción sí queda muy claro que es la personaje femenina la que está tratando de perjudicar al profesor acusándolo falsamente. Es entonces como podemos encontrar también que se sigue reproduciendo esta idea, este mito de la Lolita, esta joven mujer que es capaz de seducir a los varones y aprovecharse de ellos. Sabemos que este mito ha justificado muchos ejercicios de pederastia y también que ha devaluado las acusaciones de muchas mujeres que se han encontrado en diferencias jerárquicas. Esta vez, insisto, pues estamos hablando de ámbitos educativos. Es sabido. En los años recientes, diversas organizaciones, sobre todo de mujeres feministas en ámbitos universitarios, han hecho públicas sus denuncias de cómo es muy complicado realizar estos procesos de denuncia, lo cual también ha evidenciado cómo las instituciones no cuentan con los procesos adecuados, pero también cómo ellas han creado estos instrumentos de denuncia alternativos que son conocidos como los tendederos. Y es evidente que desafortunadamente es un ejercicio de violencia y corrupción, también hay que llamarlo así, puesto que condicionar una calificación por un intercambio de favores, pues tiene que ver con la corrupción, pero en este caso también va con el elemento de la violencia sexual. Bueno, pues estas movilizaciones han evidenciado que es un problema global, pero particularmente en México, que es algo muy común. Y pues bueno, es una lucha sostenida, pero pensemos también cómo la representación social de este problema, si se hace a través de películas de comedia, donde se le ve como un recurso la posibilidad de poner nervioso a un profesor a través de la seducción, si se le ve en un elemento dramático como qué tan manipuladores pueden ser estos personajes femeninos y seductores, le está restando verosimilitud, pero también sobre todo una representación adecuada. Hace falta una representación que permita sensibilizar sobre este problema y sobre todo que pues permita tener una discusión al respecto. También, bueno, queremos realizar la invitación a quienes nos escuchan, por si conocen obras, particularmente películas o series que tratan este problema, pues nos lo compartan, porque es así como hacemos comunidad discutiendo este tema en colectivo. Entonces, pues es esta invitación, ¿no? Que si bien estas narrativas siguen persistiendo, pues que tengamos una mirada mucho más crítica al respecto, que seamos conscientes respecto a las implicaciones que pueden tener estos actos contra las estudiantes. Y bueno, también vale la pena acotar que esto es mucho más común entre profesores varones hacia jóvenes estudiantes, mujeres, pero que puede ocurrir también en otros géneros y otras circunstancias, pero por favor no dejemos de verlo como un problema y seamos críticos ante ello. Y pues bueno, la invitación para que nos sigan escuchando. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. ¡Haz compitas! Muchas gracias, Elo, por las recomendaciones, porque además, o sea, este barrido que haces de, híjole, no encontré pelis que tuvieran que ver como con el acoso del profesor hacia les estudiantes, pero sí al revés, ¿no? De la sexualización de las estudiantes, de lo que decíamos ahorita, ¿no? Eso también nos pone a pensar y creemos, o sea, un poco ahí como dialogándolo aparte en la preparación, porque esto se prepara, o sea, parece que no, pero se prepara harto. Y entonces en la preparación justo decíamos, bueno, también es primero si alguien sabe, conoce, ha visto, ¿no? Otras pelis que nos permitan ampliar esta mirada, pues denle, ¿no? Pónganla en los comentarios de nuestras redes sociales. Estamos en todas las redes, Facebook, Instagram, Spotify y YouTube. Nos pueden poner, recuerden que en las redes de Hombres por la Equidad, ahí van a encontrar el video y el programa y todo. Y entonces ahí comenten, pongan películas, pero también es una invitación provocadora hacia quienes son creadoras, creadores
talleres de contenido, de arte, de todo, que podamos tener ejemplos muy claros, ¿no? Representación y saber que el arte también responde a contextos coyunturales, sociales, políticos, etcétera, y es un mecanismo de expresión muy chido que nos gusta mucho aquí en As Compitas. Yo quería decir, porque me encantó, gracias Elo por la cápsula, porque me fascinó como la interpelación que hace, ¿no? O sea, yo la escuchaba y decía, claro, no hay esta representación en películas, ¿no? Y detonar justo la importancia, ¿no? Del cine, de las artes, de la literatura, decías tú, Ale, ¿no? Hace rato, en cómo estos van construyendo, y decía, por supuesto, no tenemos, seguramente sí las hay, producciones más independientes, etcétera, etcétera, pero digamos en el cine en el mainstream, ¿no? En el mainstream no hay esta imagen, pero sí hay la exactamente contraria, ¿no? La de una profesora adulta que seduce a un joven chiquito, y ahí queda totalmente claro que es, ¿no?, inadmisible, que hay un problema, que esta maestra está rompiendo los límites. Claro. Y me parece como, no sé, yo lo pensaba y decía, qué fuerte, porque claro, me parece también bien importante recalcar este lugar, ¿no? O sea, decir, el tener un vínculo con un menor o con una persona que hay una diferencia de edad o de poder es inadecuado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se producen otras cosas. Pero que sí hay un montón, yo pensaba en un montón de películas, no recuerdo los nombres, pero en donde sí está la maestra malvada que sedujo al otro y lo violó, y etcétera, etcétera, aunque no había consentimiento, etcétera, etcétera, pero quedaba como muy claro ese imaginario. No está el construido del otro lado, ¿no? Y no está porque es intencional también el no construirlo. Y eso me parece también, ¿no?, interesante. Si nos escuchan cineógrafos, ¿no? Productores de cine, ¿no? Váyanse por ahí. Creadores y creadoras. Creadores de cine. Necesitamos también como, ¿no?, como construir este otro imaginario también, como para darnos cuenta, ¿no?, y que quede clarísimo, ¿no?, pues que eso no se debe de hacer. Así, perdón. Yo cortando inspiraciones. Vas, Gabriel, perdón. Con toda razón, porque ya nos pasamos tiempo. No, lo que pasa es que hace un match clarísimo con lo que estábamos diciendo, con lo que nos compartes, Ale, ¿no? O sea, embona mucho con la fantasía, ¿no? O sea, ¿por qué Lolita, no? Porque Lolita es una de las grandes obras de la literatura y una de las grandes obras del cine. Bueno, aparte, lo dice Stanley Kubrick, pero ¿por y qué? Sale Jeremy Irons. Él es el actor. Es que hay dos versiones. Bueno, yo vi la de Jeremy Irons, perdón. Pero tiene una gran fuerza. Sí, totalmente. ¿Por qué queda? Porque está en el imaginario masculino, ¿no? Y entonces también genera, es porque también tienen que saber que nos chismeamos todo antes y platicamos también de por qué no está, porque está en el imaginario, porque aparte eso vende, ¿no? Por supuesto. Y yo me uno a la invitación que hace Tania, ¿no? Produzcamos cosas que también pasan en la realidad, como estas de las cuales estamos hablando, ¿no? Y que no están, y que necesitamos. Sí, necesitamos tener esas referencias, ¿no? Esas representaciones en estos espacios que llegan a miles de millones de personas y que empiezan a construir, ¿no?, el imaginario de las generaciones que siguen, ¿no? Y obviamente cuando eso suceda va a haber una disrupción de alguna manera, ¿no? O sea, lo decíamos hace rato, por ejemplo, no sé si todas y todos los que nos escuchan ya se aventaron La Sirenita, pero La Sirenita generó disrupción por eso, ¿no? Porque hay un punto de quiebre entre la generación que está ya, digamos, de salida y la que está por entrar, ¿no? La que está entrando, y pues obviamente se abren estas brechas, ¿no? Pero al final esto solo se rompe así, ¿no? O sea, haciendo grietas en el muro, ¿no? Dirían por ahí. Muy bien. Pues vámonos de lleno, velozmente, a los tips para no morir en el intento, porque pues esto está difícil. Miren, el tip que doy para las mujeres y las personas jóvenes en general es, si te sientes acosada, platícalo. Cuéntaselo a alguien, a la maestra chida, a tu amiga feminista, a tu abuela, a quien te escuche. Cuenta que te estás sintiendo acosada. Es el primer paso para que empiece a haber un cambio, una acción, una protección. Quizá no es la solución inmediata, pero al menos te vas a sentir acompañada. Claro, y es fundamental ahí. Super tip. Segundo tip. A ver, es tanto a la institución como en el caso del maestro, ¿no?
Bueno, los dos son en el caso del maestro, pero eso no es para la institución. Necesitamos no solamente talleres técnicos, necesitamos talleres que profundicen sobre la violencia sexual, que profundicen sobre la sexualidad y que profundicen sobre los hombres y cómo miramos la sexualidad, ¿no? Porque es importante no solamente informar, sino formar. Necesitamos los hombres, en este caso, los hombres docentes, los hombres que estamos ante grupos, ¿no? Como reflexionar en esta, cómo miro yo el cuerpo de las mujeres, de las personas, no solamente mujeres, personas no binarias, que están ante mí, incluso los chicos que están ante mí, ¿no? Y en ello, pues sí, o sea, ya en lo individual, ¿no? O sea, ¿cuál es mi posición de autoridad, ¿no? Como hombre y como docente, ¿no? Porque sí tengo poder ante esas personas, ¿no? Como ya lo dijimos alguna vez, todo poder conlleva una gran responsabilidad. Lo dice el tío Ben en Spider-Man. Sí. Es un mito Eso. que lo haya creado el Peter Parker. Me van a matar la banda geek, pero quien lo creó fue el tío. Él se lo dijo el tío Ben a Peter Pan, ándale, a Peter Parker. Es intersección. Sí. Mira, ese es multiverso. Multiverso. Tip número 3. Tip número 3. Dialoguen. O sea, dialoguen todo el tiempo. Hoy además está pasando, acabamos de iniciar semestre en la UNAM y está una cosa bellísima, y es que, por lo menos en los grupos que yo estoy atendiendo, que todos son de primer semestre, hay una formación feminista muy clarita, ¿no? En estudiantes y estudiantes desde la pandemia, que solitas, que en colectivas, que con la tía, que con la abuela, que con la mamá y que con los que... Ese es un saber absolutamente muy hermoso, ¿no? Y está trayendo, y entonces, si hay algún tema, dialóguenlo, o sea, construyan dispositivos áulicos de diálogo en donde nos podamos encontrar. Si yo me siento como incómodo como profesor, pónganlo a diálogo, ¿no? O sea, no dejemos que aparezca ahí como, ¿no? Toda una serie de fantasmas que, ¿no? Que probablemente ni siquiera están ahí, sino aprovechen en construir muchos espacios dialógicos. Perfecto, pues ya está. Ahí están 3 tips muy claritos que se pueden poner en práctica ya en el día 1. Es más, ahorita que terminen de escucharnos, lo pueden empezar a poner en práctica. Pues muchas gracias por habernos escuchado en este tercer episodio de Haz Compitas. ¡Yay! Recuerden que Haz Compitas es una producción de Hombres por la Equidad y que está siendo grabado en los espacios en la cabina de Violeta Radio. Pueden escuchar este episodio en plataformas de Spotify y de YouTube, y también nos pueden encontrar y escribir y echar chisme y dialogar y bla en Facebook e Instagram de Hombres por la Equidad. Les queremos mucho, pásenla bien y pues sigan haciendo compas y siendo las y los les compitas que les hubiera gustado ser cuando eran estudiantes. ¡Les queremos! ¡Bye! Gracias por escucharnos.